Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Caterina Hernández y seré su docente de lenguaje durante este periodo escolar. Bueno, la clase número 1 de lenguaje y comunicación de hoy partirá con la unidad llamada narrativa. Bueno, los contenidos que veremos en esta clase son el género narrativo, los elementos característicos del género narrativo, marcas textuales, la situación de enunciación y ficcionalidad del texto. Bueno, aprenderán a leer textos narrativos aplicando estrategias de comprensión lectora, que les vamos a enseñar, y a utilizar marcas textuales para favorecer la comprensión lectora. Bueno, antes de comenzar, tenemos que definir el concepto de género narrativo. Vamos a decir que se denomina narración a la acción de narrar, contar una historia o un hecho real o fantástico. Dentro de esta concepción se consideran entonces dos tipos de narraciones: una narración literaria y una narración periodística. La primera apela a un hecho producto de la fantasía de un autor, la segunda a un hecho real acontecido en la vida diaria. La primera es subjetiva, porque dependerá del punto de vista de su creador, mientras que el segundo es objetivo, ya que es una reproducción fiel de la realidad. Bueno, para efectos de este curso, a nosotros en este momento, en esta clase nos va a interesar la narración literaria. Vamos a decir que una narración literaria es un encadenamiento de sucesos y que las relaciones sintácticas que se originan son de carácter causal y temporal. Los textos característicos de este tipo de narración, que ya los vamos a ver a continuación, son los cuentos, los mitos, las leyendas, fábulas y novelas. Se caracteriza por la presencia de personajes principales y secundarios, ambientes y acontecimientos, ¿ya? En este tipo de textos, en todos los tipos de textos narrativos, el narrador es un elemento fundamental, pues es quien da vida a las voces de los personajes y para tal efecto dispone de dos maneras de expresar los pensamientos o sentimientos de los personajes. Estos son dos estilos, el estilo indirecto y el directo. Bueno, el directo es cuando la voz de los personajes se reproduce en forma literal, o sea, cuando sus palabras se reproducen tal cual como fueron dichas o pensadas, sin cambiar o añadir ningún tipo de información. Bueno, se denominan en primera persona y usan la marca gráfica de guión. El estilo indirecto es cuando el narrador, con sus propias palabras, reproduce la voz de los personajes, resume las frases o las parafrasea simplemente, ¿ya? Bueno, la estructura de los textos narrativos, si bien concuerda con una estructura específica, cada uno tiene sus matices, no podemos apelar a un formato específico, ¿ya? Bueno, a modo de síntesis, vamos a decir entonces que la narración es un relato de sucesos vividos por unos personajes en un espacio y en un tiempo determinado, ¿ya? Y que el texto narrativo se caracteriza por tener los elementos de narrador, personajes, acciones, tiempo y espacio. Bueno, vamos a ver los subgéneros del género narrativo. Hay mucho más de los que aparecen en la imagen, ¿ya? O sea, no hay muchos más, pero hay un par más, ¿ya? Pero estos son los principales: el cuento, la novela, el microcuento, el mito, la leyenda y la fábula. Vamos a comenzar con el cuento. Vamos a decir que el cuento es un relato breve de una historia fantástica, ¿cierto? Que sus orígenes se remontan al antiguo Egipto, ya que existen vestigios de un relato escrito en un papiro. Bueno, hay varios tipos de cuentos. Hay cuentos de aventura, policiales, de ciencia ficción, de hadas, de terror, etc., ¿ya? Tiene una estructura, comenzando con el inicio, en donde se presentan los personajes y sus descripciones, ya sean físicas o psicológicas, ¿ya? Se describe además el ambiente y de qué forma inician los acontecimientos. En el nudo o conflicto se presenta un problema, un quiebre en el desarrollo de la historia, y este suceso específico va a afectar al personaje principal, al protagonista. Este suceso genera una secuencia de acontecimientos posteriores. En el desenlace se presenta la solución del problema acontecido al protagonista y se da el normal desarrollo que conlleva al final de la historia narrada, que usualmente es un final feliz, ¿ya?
Otro subgénero de bastante importancia es la novela. Bueno, vamos a decir que la novela es una narración, más extensa que el cuento. Presenta más personajes secundarios, ¿ya? Aparte una mayor variedad de ambientes y se desarrolla en distintos espacios temporales. Se caracteriza por presentar los acontecimientos en capítulos. En ocasiones se basa en personajes o hechos reales, solamente en ocasiones, porque siempre estos personajes o hechos reales van a ser empleados como referentes, ya que, dado que por ser un género literario, siempre tendrá matices productos de la fantasía y de la ficción del autor. Bueno, tiene la misma estructura que el cuento, un inicio, un desarrollo y una conclusión, y la única diferencia que podríamos establecer en esta estructura es que el conflicto del que hablábamos en el nudo, el problema que se presenta es un suceso específico que genera una secuencia de acontecimientos posteriores pero más extensos. El desarrollo de la novela es bastante más extenso que en el cuento, obviamente porque es más larga. Sin embargo, el desarrollo es lo principal de la novela. Bueno, otro subgénero es el microcuento. Bueno, se conoce también, aparte de microcuento, como microrelato, ¿ya? Bueno, el microcuento surge oficialmente en Argentina, con Borges, en la década de los 60. Se masificó luego en Europa con Cortázar. Bueno, es una narración mucho más breve que un cuento, y esta brevedad es casi extrema. Ya, es una secuencia narrativa incompleta, utiliza un lenguaje preciso, que es usualmente poético, ya que al ser poético, le da un carácter transtextual que lo proyecta a otros discursos implícita o explícitamente. Siempre cuando leemos un microcuento, nos vamos a transportar a otro tipo de narración, ¿ya? Tiene esa característica. Presenta un final abrupto, es impredecible, y el desenlace está abierto a muchas interpretaciones, ¿ya? Impone una lectura imaginativa, activa el pensamiento, ya que dependemos de conocimientos previos para establecer una idea global de este microcuento, ¿ya? Bueno, tiene la misma estructura que el cuento. Sin embargo, en el nudo se presenta una situación irónica o puede ser cómica de quiebre, ¿ya? Y en el desenlace se presenta un desenlace inesperado, como decíamos anteriormente, y en algunos casos el desenlace queda inconcluso. Y este hecho es para que el desenlace sea elaborado de acuerdo a la imaginación del lector, ¿ya? Por eso hablábamos de que se requiere de conocimientos previos y de un desarrollo del conocimiento. Vale destacar la importancia de que recobra el título del microcuento, ¿ya? Porque al ser de una estructura sintáctica tan breve, el título otorga información relevante para la comprensión global del resto de la presentación, ¿ya? Otro subgénero es el mito. En el mito se relatan hechos maravillosos protagonizados por personajes sobrenaturales. Usualmente se explica la creación del mundo o de las cosas pertenecientes al mundo. Estas cosas pertenecientes al mundo incluyen al hombre, ¿ya? Bueno, hay varios tipos de mitos. Existen los mitos cosmogónicos, teogónicos, antropogónicos, etiológicos, morales y otros dos tipos que vamos a comentar. Bueno, el tipo cosmogónico intenta explicar la creación del mundo, ¿ya? El teogónico relata el origen de los dioses. El antropogónico narra la aparición del hombre en la tierra. El etiológico explica el origen de los seres y las cosas. Los morales, la existencia del bien y el mal. Y hay otros dos tipos, que son el fundacional, que explica el origen de las ciudades por voluntad de los dioses siempre, y los escatológicos, que anuncia el futuro o el fin del mundo. La estructura del mito tiene un inicio, en donde se presentan los personajes y sus descripciones.
Una de las características típicas, como decíamos anteriormente, de estos textos es la presencia de personajes sobrenaturales, ya sean dioses, semidioses, héroes, monstruos, ¿ya? Se describe el ambiente, los ambientes pueden ser reales e irreales, y la forma de cómo inician los acontecimientos. En el nudo o conflicto se presenta un problema, un quiebre en el desarrollo de la historia, un suceso específico que afecta al personaje, al protagonista en este caso, y que genera una serie de acontecimientos posteriores, al igual que en el cuento. En el desenlace se presenta la solución del problema y el normal desarrollo que conlleva el final de la historia narrada, ¿ya? Sin embargo, aquí hay una cosita distinta a los otros dos subgéneros que hemos visto, que en el desenlace se incorpora una explicación sobrenatural de la creación del mundo o de las cosas del mundo. Recuerden que ese es el propósito del mito. El otro subgénero es la leyenda. Usualmente se confunden el mito y la leyenda. Aquí vamos a establecer, de acuerdo a las características que vamos a mencionar, un distanciamiento entre ambos subgéneros. Bueno, la leyenda es una narración oral o escrita, pero generalmente es oral por su origen, y tiene presencia de elementos imaginados que pretenden figurar como verdaderos, ¿ya? Pretende explicar un fenómeno con explicaciones fantásticas, ¿ya? Productos de la imaginación de las personas a las cuales no se le ocurrió brindar una explicación científica, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Son parte de la tradición de un pueblo, ¿ya? De su realidad histórica, que esta está indeterminada. Por eso usualmente las leyendas son anónimas, ¿ya? Bueno, son transmitidas de generación en generación, como decíamos, y abundan los personajes fantásticos, como las brujas, las hadas, los enanos, etcétera, ¿ya? En el inicio se presentan los personajes y sus descripciones, y una de las características típicas, como lo acabamos de mencionar, es la presencia de personajes fantásticos, ¿ya? Se describe además el ambiente. Los ambientes también, al igual que en el mito, pueden ser irreales o reales, y de qué forma se inician los acontecimientos. En el nudo conflicto se presenta un problema, un quiebre en el desarrollo de la historia, un suceso específico que afecta al protagonista, ¿ya? Y que genera una secuencia de acontecimientos posteriores. En el desenlace se presenta la solución del problema acontecido al protagonista y se incorpora una explicación fantástica al fenómeno que se está narrando y que se repite temporalmente. ¿A qué me refiero con esto? A que el fenómeno se repite cada año en una época determinada o por un evento específico, ¿ya? Al ser una narración de producción oral, como decíamos originalmente, las leyendas siempre van a formar parte de la tradición de un pueblo, ¿ya? Son un elemento cultural de un pueblo. Y que las relaciones sintácticas que se originan son de carácter causal y temporal. Los textos característicos de este tipo de narración, que ya los vamos a ver a continuación, son los cuentos, los mitos, las leyendas, fábulas y novelas. Se caracteriza por la presencia de personajes principales y secundarios, ambientes y acontecimientos, ¿ya? En este tipo de textos. Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Caterina Hernández y seré su docente de lenguaje durante este periodo escolar. Bueno, la clase número 1 de lenguaje y comunicación de hoy partirá con la unidad llamada narrativa. Bueno, los contenidos que veremos en esta clase son el género narrativo. Tenemos que definir el concepto de género narrativo. Vamos a decir que se denomina narración a la acción de narrar, contar una historia o un hecho real o fantástico. Dentro de esta concepción se consideran entonces dos tipos de narraciones: una narración literaria y una narración periodística. La primera apela a un hecho producto de la fantasía de un autor. Los elementos característicos del género narrativo: marcas textuales, la situación de enunciación y ficcionalidad del texto. Bueno, aprenderán a leer textos narrativos aplicando estrategias de comprensión lectora, que les vamos a enseñar, y a utilizar marcas textuales para favorecer la comprensión lectora. Bueno, antes de comenzar, segunda a un hecho real acontecido en la vida diaria. La primera es subjetiva, porque dependerá del punto de vista de su creador
mientras que el segundo es objetivo, ya que es una reproducción fiel de la realidad. Bueno, para efectos de este curso, a nosotros en este momento, en esta clase nos va a interesar la narración literaria. Vamos a decir que una narración literaria es un encadenamiento de sucesos